La historia no me lo perdona. Bienvenidos todos los que están aquí y los que se conectan por nuestras redes. Qué maravilla tener la presencia de nuestro querido Julián Betancourt. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo te va? Yo estoy bien y de buena. ¿Cómo ves? Aquí estamos a sus órdenes. Mira, y está llegando Ana María Cepeda, que va llegando a saludarte. Qué maravilla, ¿no? Qué honor. A los dos, saludarlos a los dos. Ah, Martín, ¿no lo vas a saludar? Mi novia, ahí no es posible que venga mi novia a mi conferencia. A Martín, tú sabes que tú eres enamorada, entonces como no está Héctor, me saludas a mí. Tú sabes cómo eres tú. El Héctor es prioritario, el novio. No, Héctor es número uno. Oye, yo creo que yo tengo el número 20. Yo el número 20. No, tranquilos. Yo después de que ya apareció Héctor, yo decidí que ella me diera un numerito, aunque fuera al final de la fila. Mira, como dice Richard Mogollón, me diste el número 40 y ahí me quedé. Nada de eso, por favor, nada de eso. No prendo el video porque me acabo de bañar. Oye, qué linda, qué maravilla. Estoy imaginando muchas cosas. Mira, no vamos a hablar de cosas íntimas. Escúchame. Yo creo que cambiamos la hora. Ahora es muy para niños. Mira, Julián, cuéntame algo. Cuéntame dónde naciste. Bueno, yo soy cubano, fíjate que nací muy cerca de donde nació Celia Cruz. A 2 cuadras donde nació Celia Cruz nací yo. Pura vida. Pura vida, azúcar. Es un barrio muy humilde, fundamentalmente de personas de raza negra. Donde yo nací, se llama Lawton. Lawton se llama el barrio y es un barrio curiosamente rodeado de muchas iglesias. De hecho, Celia Cruz empieza a cantar a partir de su apoyo a los coros de las iglesias. Entonces, ahí fue donde nació tu servidor Julián, de padres muy humildes. Mi mamá era apoyo doméstico en casas y mi papá era persona que recibía a las personas en los hoteles, así como el bellboy o la persona que te recibe en la recepción. El portero del lugar. Cuéntame cómo se llamaba tu mami. Mi mamá se llamaba Hilda Morejón, mi papá igual que yo, Julián Betancourt. Fíjate que Julián Betancourt tiene su historia porque son 5 generaciones de Julián Betancourt y mi bisabuelo fue médico y fue el primer gobernador de la ciudad de La Habana en el año 1910. Es una historia muy bonita, muy interesante. Mi abuela se crió en un orfanato. Mi abuela se crió en un orfanato y lo conoció a él en un baile. Su familia venía de cubanoamericanos de Tampa. En esa guerra con los españoles, mi bisabuelo había sido general de la independencia y fue el primer gobernador de la ciudad de La Habana. Era médico pediatra. Curiosamente, cuando yo escribo mi primer libro en Cuba, mi ilusión era ponerlo en la Biblioteca Nacional de Cuba. Estoy hablando del año 1989. Y en esa época, no sé ahorita, pero en esa época, yo muchos años que no voy a Cuba, tú buscabas los libros con unas tarjetitas así en unos ficheros. Ibas revisando a ver si estaba tu libro ya en la biblioteca de aquí de mi país, y me encuentro mi nombre, Julián Betancourt, y pido ese libro, y era de mi abuelo. A mí nunca me habían dicho que mi abuelo había escrito un libro de consejos para padres de familia. Entonces fue muy bonita la experiencia, encontrarme un libro del año 1920 y tenerlo en mis manos. ¡Qué maravilla! Y preguntarle a mi abuela sobre esa historia, porque nunca me habían contado que mi abuelo había escrito ese libro. Ese es tu bisabuelo, Mi bisabuelo, exactamente. Muy bien. Y entonces la generación Julián Betancourt sigue. Ahorita mi hijo tiene 25 años, también Julián Betancourt, es decir, sigue por 6 generaciones el nombre de Julián Betancourt. Qué bueno, cuéntame, ¿y qué crees tú que te deja tu madre en la leche de la teta?
Me deja el olor a mar de mi país, la sensación de la tierra, la sensación de esa característica que tienen los cubanos de ser alegres, solidarios, positivos ante tanta adversidad. Es muy curioso que cuando pienso en mi madre, pienso en los olores de mi país, en las comidas. Ahorita me hablaba de ella, ahorita me preguntaba si estoy pensando en los moros y cristianos, en el mojito, sí, me vino a la mente todo eso en esa pregunta que me hiciste. ¿Y cuándo fue tu primer paseo en guagua? Mi primer paseo en guagua, ¿cuándo fue? No, pues tengo 58 años, imagínate cuándo fue. No, pero ¿te acuerdas tu primer paseo en guagua? Fíjate que lo que me acuerdo fue, lo que más recuerdo es que en esa época eran unas guaguas que se compraron en Inglaterra en los 40. Es bien chistoso, a mí me tocaron unas guaguas que ya no existen en Cuba que le llamaban Leyland. Es decir, en la marca, Claro, no me los acuerdo. Leyland, sí la recuerdo yo. Entonces me acuerdo que en una ocasión se rompió la guagua y tuvimos que irla arrastrando todos para que empezara a cosas que me acuerdo ahorita. Y lo otro, a pesar de que íbamos muchos en ese, aquí le llaman camión, el sentido del humor del cubano, es decir, a pesar de que eran situaciones así como muy difíciles, siempre la gente iba haciendo chistes en los camiones. Eso me lo recuerdo. No te preocupes que yo soy venezolano y en venezolano en los autobuses estaba exactamente en la misma Pues es muy onda. parecido la idiosincrasia del venezolano al cubano, así. Somos muy hermanos, es decir, muy cerca. También la herencia afroamericana es ahí, está muy presente en nosotros. Por eso fue que desde que tú y yo nos conocimos nos hermanamos tan fácilmente. Cuéntame, ¿y tu papi qué te deja en tu... Y mi padre me deja muchas cosas, fíjate que ahorita la estaba viendo, estoy ahorita en una reunión porque vamos a lanzar ya una preparatoria en mi centro educativo para niños de altas capacidades, para jovencitos. Me deja varias cosas. La primera Déjame es, aclarar un momentico, déjame aclararle a los venezolanos que están conectados que la preparatoria no tiene nada que ver con la preparatoria nuestra. Para nosotros la preparatoria es lo que está antes del kindergarten. ya, Mientras bachillerato que te en dicen. México la preparatoria es lo que viene después de aprobar el bachillerato. Ajá. Después de Entonces, aprobar la secundaria. Lo que es exacto, high después de school. aprender a aprobar la secundaria viene la prepa, que la llaman la preparatoria. Creo que también ocurre así en España, Iliana, es así también, ¿verdad? En España, En la España, prepa. no, en España todos los años le cambian el nombre. Ahorita se llama bachillerato. Le llaman bachillerato, es como un bachillerato. Ahorita. Entonces. Ajá, entonces, ¿qué pasó? Pues mira, mi padre me deja muchas cosas. La primera es el espíritu de servicio. El espíritu de servicio. Así. Yo creo que detrás de un intelectual, una persona, debe haber un espíritu de servicio, de regresarle a la sociedad lo que Dios puso en nuestras manos. Así, es algo que me deja mi papá. Ya le caíste bien a Verónica, ya le caíste bien a Verónica porque esa es la filosofía de la institución educativa que ella dirige. Verónica, te quiero, Verónica, eres de mi equipo, Verónica. Verónica dirige una institución en Ciudad Juárez para niños y jóvenes de altas capacidades. O sea, qué bien, excelente, excelente. Como dicen allá en mi pueblo, burros del mismo pelo donde se ven se saludan. Exactamente, qué bueno para que después estemos en contacto. Claro, ahorita les paso yo los contactos. Fíjate, déjame devolverte porque empezaste a contar el cuento de la prepa y al preguntarte perdiste, no completaste la idea que me estabas diciendo, que venías de conversar sobre este tema de la prepa que vas a sacar ahora con tu institución. Cuéntanos un poco más. Lo que pasa es que tenemos un proyecto para alumnos de altas capacidades, proyecto que empezó ya hace 4 años y hemos ido articulando para ir creando un sistema integral de atención al talento. Entonces tenemos primaria, secundaria y ahora vamos a lanzar la preparatoria, es decir, de tal manera que sea un sistema integral de atención a los muchachos. Muy bien. Con un modelo de STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática.
y con un formato de trabajo donde rompemos con el aula tradicional. Así, trabajamos por campo formativo, los muchachitos en las aulas no llevan libros, son puras pantallas interactivas, computadoras. Sí, es un formato muy bonito de trabajo. El maestro no es un maestro que da una clase así como cotidianamente lo visualizamos, es un maestro que se convierte en un acompañante, en un mentor de ese proceso. Y pues tenemos una alianza con Google desde que empezó la escuela, es decir, nosotros somos 100% Google en todas las áreas que tiene este proyecto tan maravilloso que es el Google. Y en este sentido, pues actualmente tenemos ya 3 generaciones que se han graduado en la escuela, salen directamente becados al Tecnológico Monterrey, la Ibero, una serie de instituciones para que le den acompañamiento a este tipo de estudiantes, pero faltaría un enlace ya directo público, y es muy bonito tener una preparatoria. Estamos ahorita, ya está el edificio, ya están todas las cosas, entonces estamos ahorita viendo el programa curricular, cómo hacer los laboratorios, y como siempre he sido un hombre creativo, innovador, imagínense, estoy en mi terreno, así, ¿qué vamos a hacer nuevo? ¿Sí? ¿Qué se nos ocurre? Por eso yo y Ana María somos novios de toda nuestra vida, porque sí, señor. desde que nos vimos la primera vez dijimos, no, uno para estoy. el otro y el otro para el uno. Somos igual de mente, así, sí. Lúdicos por excelencia. Yo recuerdo siempre esos viajes al estado de Jalisco, Ajá. donde recorrimos cualquier cantidad de municipios. Maravilloso, Julián. Esa fue una experiencia muy bonita porque a mí se me ocurrió, yo venía muy comunista de Cuba en esa época, ya los venezolanos, he cambiado, ya han pasado muchos años, para que no se asusten. Yo venía con la idea, a mí me tocó en mi país algo muy bonito que fue la campaña de alfabetización. Es decir, es una época muy bonita que para nada se pareció a lo que pasó con Cuba y Venezuela, es decir, para nada, es decir, es una etapa muy utópica del socialismo que fue los años 60. Es decir, después ya no fue socialismo, fue todo un desmadre. Pero fue una época muy bonita donde me tocó de pequeño alfabetizar a campesinos. Entonces, toda la gente alfabetizando, enseñando a leer. Y como entré en el tema de la creatividad muy joven, yo decía, ¿y si hiciéramos una campaña de alfabetización en México con los maestros? Si los alfabetizáramos en creatividad, tenía todo el rollo de Edward de Bono, que lamentablemente ahorita falleció. Y se me ocurrió, llegando a México, lanzar un diplomado de creatividad para los maestros. Pensé en un grupo y tenía, cada 6 meses tenía casi 1000 maestros y un equipo de guerreros que me acompañaban y guerreras. Entonces, nos íbamos a las montañas, la Ana María me acompañó a las montañas, a la playa. Bueno, hay cosas íntimas que no podemos contar de los dos. Y hacíamos cosas maravillosas. Me acuerdo de una experiencia muy bonita que tuve con una profesora que quiero mucho, Martín la conoce, Katia Bisol. Recuerdo que tuvimos una experiencia en uno de esos diplomados que se me ocurre invitar a Katia al diplomado y era la primera sesión del diplomado, iban las autoridades inicialmente a recibir la propuesta y cuando la recibo en el aeropuerto de Jalisco, ella venía con puros baúles llenos de cosas de circo. Disfraces de circo 1, circo 2, circo 3. Y le digo a Katia, Katia, yo te invité para un curso que decía bases teóricas de la creatividad. Tú no te preocupes, Julián. Yo voy a enseñarle las bases teóricas construyendo un circo. Y fue, Adrián, maravilloso este curso porque tenía 3 frases al principio del curso muy bonitas. Decía, primero hay que soñar, después hay que planear los sueños y después hay que aterrizarlos. Y entonces, curiosamente, todos los que inicialmente recibieron el curso, que pasa muchas veces, no eran los maestros, sino las autoridades. Todo bien trajeado, con su traje y todo, empezaron el curso y pasando los momentos del curso ya empezaron a calentarse y a hacer los números circenses. Y la buena Katia en un momento determinado dice, es el momento de aventarse. Y se fueron al centro de la ciudad a ofrecer su número circense. Sí. Yo tengo la fotografía. Imagínate que el director del municipio lo ve disfrazado de león, el otro con el domador, la bailarina, y llegaron al centro del pueblo
y empezaron a ofrecer su número y la gente le ponía monedas. Lo hicieron 3 veces, lo repitieron 3 veces su función, pero me lo agradecieron mucho porque una de las cosas que te invita a la creatividad es que la mejor manera de la mejor manera de decir las cosas es haciéndolas. Es decir, pasar del discurso a la realidad. Esos son realmente los grandes creadores. Hay muchos creadores desde el discurso, pero no desde los hechos. Por eso te voy a Entonces, detener. ella nos dio esa gran enseñanza de salirse de la zona cómoda y aventarse a ser bien creativos. Te voy a detener porque tengo a Dani Carrasco conectada en esta sala. Ahorita nos privilegió con la cámara encendida, pero parece que hubo alguna reacción que decidió apagar la cámara, pero resulta que está Verónica también y Glenda. Y a mí me gustaría, ellas son muy disciplinadas las 3, no son tan guarilocas así como yo. Y a mí me gustaría que tú les hables a ellas y a través de ellas a la gente que te está escuchando acerca de la estructura de lo que tú has desarrollado con el centro allí en Guadalajara, Jalisco. Ok. Bueno, la idea del Centro Educativo para Altas Capacidades es como crear un espacio para estos niños, pero que sea un espacio creativo. ¿Ya? Que sea un espacio creativo. Y entonces este espacio creativo empieza primero con crear una concepción de este espacio. Y en esa concepción de este espacio hay una serie de elementos muy importantes. El primer elemento se llama el tercer maestro. El tercer maestro es todo lo que puede aprender un niño en la escuela que no se lo dé el maestro, que se lo dé el espacio mismo. Entonces, cuando usted entra al centro educativo, los árboles se convierten en árboles caminantes, tienen pies, el avión tiene manos, va caminando por los espacios y hay frases que invitan a ver los procesos que lleva de filosofía el centro. Por ejemplo, hay una frase muy bonita en una de las escaleras que dice: el talento no ocupa elevadores, sino ocupa subir escaleras. Ese es un elemento importante, un primer principio del proyecto. El siguiente principio de este proyecto formativo es que nos tenemos que acercar a la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial nos dice que cada vez nuestra mente va a estar ocupada más de la innovación y la creatividad y que muchos procesos cotidianos se sustituyen por la innovación. Entonces se nos ocurre cambiar las paredes por pizarras interactivas, que fueran pizarras interactivas. Cambiar los escritorios o la forma de estudiar los niños por una pirámide mexicana en forma de nave espacial. Y que esa nave espacial tuviera pizarras interactivas, que si lo más fácil y más económico fue conseguir televisiones con todos que se puedan tocar e interactuar los niños. Julián, se nos ocurre también como una tercera... ¿Perdón? El color negro de las paredes. El color negro de las paredes, eso es otra cosa interesante. Se nos ocurre entonces que para ambientar esas aulas habían colores que las favorecían más que otras en función de los procesos de atención. Entonces nos dimos cuenta que si todas las paredes se encendían, la mejor manera de focalizar es que fuera un color negro, porque cuando el aula empieza, cada pared es una pizarra interactiva. Entonces cuando se enciende, si tuviera otro color, perdería fuerza la imagen de las pantallas, ¿verdad? Solamente las aulas están pintadas de negro, las aulas que el niño recibe, la educación que generalmente recibe un niño en una escuela. Todos los laboratorios tienen diferentes colores, diferentes ambientes, pero eso es algo que hace mucho ruido en la mente de las personas, pero que ha sido muy valioso para nosotros porque sí los niños se concentran más en todo el espacio tecnológico en este sentido. Fíjate que cuando dices que la reacción que pasa con las paredes negras, fíjate que cuando anuncié la conversación contigo, que utilicé la palabra altas capacidades, mira qué barbaridad, Glenda López, me leyó la mente. Ajá.
Dice, los alumnos tienen capacidades especiales. Y fíjate, la reacción que tuve fue adversa. Varias personas, sobre todo del sur, Argentina, Paraguay, me reaccionaron preguntándome, ¿qué es eso de altas capacidades? Así como diciéndome, es que hay niños que no tienen altas capacidades. Entonces, me gustaría que habláramos sobre eso de que acaba de mencionar Glenda y que me decían estos personajes que me siguen. Ok. Sí, es que realmente para hablar de altas capacidades hay que hablar de inteligencia. Es decir, hay una curva muy famosa que se llama la curva de Gauss. Entonces, el promedio es 100 de inteligencia y hay personas que están 100 por abajo y 100 por arriba. Y las personas en la medida que están 100 por abajo y tienen 20 de inteligencia y tienen 10 de inteligencia, ocupan centros de atención múltiple, le llaman en México, para ser enseñados y tengan una serie de habilidades sociales que les permitan adaptarse a la sociedad y tener una vida sana. Glenda te pregunta que si estás refiriéndote a cuando haces medida, estás refiriéndote al coeficiente intelectual. Sí, exactamente. La palabra correcta es cociente intelectual. La traducción es coeficiente intelectual, pero es un cociente porque es una norma estadística. Es una relación entre la edad mental de la persona con relación a la tarea que realiza. Y además proviene de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, allá en los Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Alfred Binet es uno de los creadores de los test de inteligencia. Todo esto ha evolucionado. Entonces, hay personas que tienen un CI superior a 130. Pueden llegar hasta 200. Generalmente los muchachitos que yo tengo en la escuela tienen más de 130. ¿Y qué pasa generalmente? Un alumno, mientras más CI tenga, si tiene una educación que no toma en cuenta esa alta dotación intelectual, ¿qué le va a pasar en la escuela? Se va a aburrir, va a tener problemas de comportamiento, o lo que generalmente pasa, el maestro o me lo manda a la dirección o todo el tiempo lo tiene en el espacio de recreo. Porque es un muchachito que lo desafía. Es un muchachito que pide más. Entonces, para este tipo de muchachitos con estas características, la Secretaría de Educación de todos los países tiene tres modalidades de intervención, no siempre normadas, no siempre por ley aprobadas, que son enriquecimiento, aceleración y agrupamiento. En México tenemos la posibilidad de estas tres modalidades, que es enriquecimiento de lo que le dan en la clase, es decir, una clase de mucha calidad, que lo desafíe, que profundice en sus conocimientos. Es una manera de trabajar con ellos. Hay otra manera que es la aceleración, que en México se utiliza mucho, que es pasar de grados. Es decir, pasarlo de grado, es decir, si está en primero, pasa a cuarto, es decir, se va compactando el currículum, ¿verdad? Y hay otra manera de trabajar que es muy bonita, que la tiene CEPAD junto con las otras, que es decir, si yo tengo un espacio donde le puedo dar todas las condiciones a estos niños para que aprovechen todo su potencial, ¿por qué no hacerlo? Y no distribuirlo en tantos lugares que de pronto no le llega casi nada a los niños en cuanto a esos recursos. Es decir, en Estados Unidos existe, tú estás viviendo en Estados Unidos, lo que llaman las escuelas Magneto. Las escuelas Magneto son un tipo de proyecto donde los muchachitos a partir de secundaria y preparatoria tienen en los distritos escuelas que se concentran en las artes, en las ciencias, en la tecnología, y los agrupan. Ese es un tipo de proyecto muy parecido al de CEPA, ¿verdad? Solamente que CEPA empieza en la primaria. Ellos empiezan en la secundaria y en la preparatoria. En Alemania e Israel existen las escuelas gimnasio, como los gimnasios, que tienen este tipo de filosofía de trabajo. Es decir, aprovechar al máximo los recursos para que lleguen a este tipo de población. Como se puede aprovechar al máximo para un centro educativo para alumnos con discapacidad visual, discapacidad intelectual, auditiva. Es decir, es una manera de apoyarlos al máximo y, curiosamente, incluirlos, no excluirlos de la sociedad. Fíjate, Howard Gardner, como tú mejor que yo sabes, está desarrollando instrumentos de medición de cociente intelectual con base en el modelo de inteligencias múltiples.
y que es mucho más eficiente que el modelo original, que de hecho, como tú sabes, también fue desechado por sus propios creadores. Todos los que originalmente pusieron en manos del gobierno norteamericano el modelo de cociente intelectual, después dijeron, perdón, eso era nada más para lograr una situación puntual con los inmigrantes, por favor deséchenos, esa información es perjudicial para la gente, porque creaban profecías autocumplidas sobre las personas a las cuales se aplicaban los modelos de medición de cociente intelectual. Entonces, ¿cómo se están aproximando ustedes? Porque viene la pregunta inspirada por Glenda, porque Glenda me pregunta que también están desarrollando la inteligencia emocional en los estudiantes. Entonces, en vez de contestarle solamente la inteligencia emocional, vamos, por cierto, te recomiendo, acabo de ver un programa realizado entre Daniel Goleman y Howard Gardner, que como sabes, Gardner rechazó completamente el tema de inteligencia emocional y decía, eso no tiene sustento de investigación, eso es 30% hocus pocus, no me vale, a mí me vale la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Resulta que ahora los vi trabajando juntos y están haciendo cosas juntos. Entonces, háblame tú de cómo están aprovechando para medir las inteligencias múltiples, incluida el deseo de Glenda de hablar sobre inteligencia emocional en este grupo. Fíjate que viene bien lo que me dices ahorita, porque cuando yo hablaba de altas capacidades, no llegué al concepto de altas capacidades, y con lo que tú me dices me ayuda a llegar. A ver, las altas capacidades es un momento del tema donde ya aparecieron las inteligencias múltiples, donde ya apareció la psicología cognitiva. Y entonces, como tú bien decías, mi buen Adrián, a principios del siglo se desarrolla el concepto de SI. Cuando hablamos de SI, en el área mía hablamos de alumnos superdotados, que ese es el modelo que teníamos en el año 1910, 1920. ¿Sí? Solamente evaluamos a la persona a través de SI. ¿Qué te dice el concepto de altas capacidades? Que la persona es más allá de un CI y que hay que tomar en cuenta todas las inteligencias, pero que también hay que tomar en cuenta una serie de procesos que tiene la mente del ser humano que trascienden al CI. Por ejemplo, una de las características que tienen los muchachitos de altas capacidades es un pensamiento por imágenes impresionante, un pensamiento escáner. Es decir, yo de pronto converso con un muchachito que llevo un año que no lo veo y es capaz de recordar lo que conversamos hace un año atrás, así con lujo de detalle. O le doy un texto a leer y al momento se lo aprende rápidamente. Otro proceso que los caracteriza son los procesos metacognitivos. Hace 3 años atrás estaba evaluando un jovencito su área de adaptación social con un test muy bonito que se llama Tamay. El muchachito estaba haciendo el test y mientras lo estaba haciendo, me estaba haciendo círculos. Y yo estaba intrigado porque si el círculo 1 decía 1, 10, 15, 20, el otro 30, 40, 1. Y al final de aplicarse la prueba le pregunto, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Dice, maestro, porque ustedes los psicólogos son bien tontos, no se dan cuenta de que nosotros sabemos que la pregunta 1 tiene que ver con mi papá, la 10 también, la 20 también. Entonces me di a la tarea, mientras yo pensaba cómo responderlo, también pensar cómo estaba estructurada la prueba, ¿sí? Y me di cuenta entonces que le hice como unos círculos que representan las categorías que usted está evaluando. ¿Por qué pierden tanto tiempo? ¿Por qué no ponen una sola pregunta y son 160? Claro, el muchachito no sabe nada de cómo se construyen las pruebas para ver su nivel de confiabilidad, pero se me hizo interesante esos procesos metacognitivos. Y lo otro que él hizo su propia métrica de evaluación. Y lo otro muy interesante que traen estos jóvenes es que si yo veo un automóvil, yo diría que es un automóvil con 8 cilindros, con más de 8 cilindros, que es un automóvil que tiene una capacidad de trabajo y una capacidad de aprender rápidamente de forma impresionante. Entonces, si esos jóvenes todo el tiempo yo lo tengo en las calles de Tlaxcala, en México, de Puebla, que son muy bonitas y llenas de iglesias, pues ese automóvil no se va a aprovechar al máximo.
Yo lo tengo que poner en avenidas grandes, en periféricos, para que toda esa velocidad, todo ese motor se aproveche al máximo. Entonces, esa es otra característica muy típica de estos jóvenes y entraría ahorita en la parte emocional. Estos jóvenes, fíjate que traen un nivel de sensibilidad emocional muy fuerte. Y hay incluso teorías sobre esto, la teoría de la sobreexcitabilidad emocional. Es decir, así como tienen una gran inteligencia, tienen una gran sensibilidad emocional. Y esto implica entonces que hay que trabajar mucho el área socioemocional. Nosotros en CEPAT, desde que empezó la escuela, tenemos laboratorio socioemocional. Creo que ha sido una de las cosas más padres que hemos creado por la escuela, que le hemos llamado fábrica de emociones positivas para la felicidad. El CI no te da felicidad, pero sí el cultivar y desarrollar tu área socioemocional. Entonces los niños de pequeños hasta los de secundaria llevan 2 veces a la semana un laboratorio de emociones positivas, que lo acerca a la vida cotidianamente, que los hace aterrizar en la vida y en esa área que llamamos actualmente psicología positiva. Yo creo que ustedes como que consultaron con Martín Stringel, porque esa es la filosofía de Martín desde que yo lo conozco hace 25 años. Tenía unos campamentos espectaculares que hacía, me acuerdo, en las montañas. Yo soy fan de Martín Stringel y de un amigo de él de Costa Rica, no recuerdo ahorita su nombre. Rodolfo Seravalli. De liderazgo. Rodolfo Seravalli. Todo mi cariño y respeto para él, porque aprendí mucho. Mira, tú sabes que en estos días me conseguí una fotografía en donde aparece mi hijo Andrés Miguel, que entonces tenía 10 años, ahora tiene 32. O sea, estamos hablando de una fotografía de 22 años atrás y estaba mi hijo Andrés Miguel, que asistió a un congreso allá en Costa Rica, abrazado así como Martín Stringel, como cuates, tú sabes. Y yo decía, qué barbaridad, qué clase de alma tiene que tener Martín para que un jovencito se sienta así como si está consiguiendo un cuate de su propia edad, ¿no? Interesantísimo. Y fíjate, Martín, una de las cosas que a mí me enamora de Martín es precisamente la filosofía. Y a él le viene de sus maestros, pues tiene unos maestros que son medio raros. O sea, tú sabes, un japonés ahí medio loco, totalmente loco de la cabeza, que lo educó en el amor a la vida, en el amor a la naturaleza. Tú sabes, una cosa así muy interesante. Entonces, cuando tú me estás contando el cuento de los estudiantes, yo recuerdo inmediatamente lo que me contaste acerca de los estudiantes de tu escuela, que no solamente exceden en lo científico, en la innovación, en la literatura, sino que además exceden en el deporte, en el arte. O sea, tienes allí una pléyade de jóvenes. ¿Tienes 200? ¿Cuántos tienes en la escuela? 200 alumnos. Y resulta que las altas capacidades están en todas las diversas inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Y todo lo que se hace de inteligencia naturalista dentro de la escuela me parece maravilloso. Lo que le falta a ustedes es espacio, según lo que yo comprendí cuando vi el sitio. Falta como espacio físico. Es así, ¿verdad? Fíjate que el espacio es grande. Aparte, el espacio es muy bonito. Dios quiera que en algún momento, ya sea Martín, tú, alguna persona que esté aquí en esta... No, si yo voy con Dani, la posibilidad de visitar el espacio. Voy con Dani en noviembre. Ya tenemos cita allá en noviembre con Dani. Qué bien, qué bien, qué bien. Ella es la embajadora de Guadalajara en este grupo. Wow, excelente, no se diga más. Fíjate que el espacio es muy grande, Adrián. El espacio es toda una manzana. De hecho, la historia tiene mucha... Fíjate qué coincidencias tiene la vida, porque esta escuela es un complejo educativo que tiene 100 años. 100 años tiene este complejo educativo de arte Art Nouveau, la arquitectura. Es toda una manzana y está ubicado en la parte más histórica de la ciudad. Lázaro Cárdenas estuvo aquí presente, era de las escuelas más innovadoras en los años 30 y 40. Y fue decayendo la escuela porque en esta parte de la ciudad se hicieron los Juegos Panamericanos,
la Villa Panamericana, y la población fue migrando. Y en el anterior gobierno se empezó un proyecto que sigue este gobierno que se llama Ciudad Creativa, las ciudades creativas. Entonces, el entorno de la escuela ha ido cambiando. Yo tengo una universidad virtual a 2 cuadras, se están construyendo espacios virtuales, es decir, la realidad del contexto es 100% creativo, eso me encanta. Es decir, es una transformación del entorno, incluso de las personas que rodeaban el entorno. Generalmente eran personas con una situación diferente al resto de la población en muchas cosas. Entonces, el entorno ha ido cambiando dentro de este proyecto de Ciudad Creativa Digital. Por eso la escuela también es 100% digital. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no, la escuela es bien grande, muy grande el espacio. Fíjate que tu percepción del tamaño para mí es desafiante. Tú estarás de acuerdo conmigo con que estructura modela conducta. ¿Estás de acuerdo conmigo en esa afirmación? Estructura modela conducta. Cuando tú vienes aquí en los Estados Unidos, te das cuenta que las escuelas primarias parecen universidades en el tamaño, en las dimensiones. Cuando yo veo, por ejemplo, yo tengo una escuela aquí en la esquina, el estacionamiento de la escuela es más grande que todo el espacio de la escuela donde yo estudié la primaria. Cuando veo el bachillerato, el high school, donde estudiaba mi hijo Alexander Daniel, parece un centro de investigación. Todo es grande. Cuando tú llegas aquí, los ascensores son enormes. Cuando yo llego allá a México, los ascensores son pequeños. Cuando llego a Venezuela, los ascensores parecen gabinetes. Cuando tú ves aquí la calle que me pasa por enfrente, tú dices, oye, ¿cuándo se va a ocupar eso? Eso tiene 3 canales por lado y es una calle en un pueblo. Nunca se va a ocupar. Entonces, la percepción de estructura que ya yo me formé aquí en los Estados Unidos me hace ver tu espacio de una manzana como pequeño. Claro, si lo comparamos con otros centros educativos en México, es enorme. La propuesta mía es que hay que tener unos salones de clase que se parezcan a los tuyos. O sea, tú tienes 200 estudiantes en un espacio que en otro tipo de escolaridad meterían, quién sabe si 1800, puede ser hasta más. Y como estructura modela conducta, la conducta de los estudiantes va a cambiar. Cuando el estudiante está metido con 20, 30, 40 compañeros de estudio, a cuando está como, ¿cuánta gente tienes tú por cada espacio? 15 alumnos. ¿Ah? 15 alumnos. Imagínate. Entonces, a eso es lo que yo me quiero referir. Me gustaría abrir el espacio de preguntas porque está Verónica, Glenda, Ana María, Dani, por aquí, Richard que está conectado, Martín, adelante, Iliana, vamos aquí. José Luis Alfinge también está por aquí. Vamos a ver, a preguntas adelante, Verónica. ¿Me escuchas bien? Perfectamente, con una voz linda además. Mucho gusto, Julián. Es un placer escucharte hablar, me conecto mucho contigo, con muchas de las cosas que mencionas. Y mi pregunta es, en tu proyecto para preparatoria, ¿qué ajustes de los que tienes de lo que ahorita actualmente aplicas en primaria, secundaria, qué ajustes han sido tu mayor desafío para preparatoria? Bueno, lo primero es que ninguno de estos proyectos es mío. Yo soy un enviado de Dios. Aquí en la tierra, pues un proyecto de la Secretaría de Educación Pública, como que yo soy un emisario que de pronto dicen, a ver, te invitamos, ¿verdad? Es decir, si no hubiera la Secretaría de Educación Pública, si no hubieran los maestros, los políticos que me han apoyado, yo no hubiera hecho nada de lo que he hecho. Es decir, yo nunca he pensado que los proyectos son míos. Quiero aclarar eso porque hay un trabajo colectivo, detrás de mí hay mucha gente, siempre en cada uno de los proyectos que he hecho, y es bonito reconocerlo. Es decir, eso es lo primero que te diría mi buena Verónica.
Mira, lo que he trabajado mucho en mis proyectos es, primero, la formación del maestro en el proyecto. Hay algunas cosas que coincido con Adrián y otras que discrepo, pero no es el momento, porque perderíamos tiempo en eso. Yo creo que puedo tener los mejores espacios físicos, grandes o chiquitos, y de hecho veo mucho eso a veces en los colegios, es decir, es apantallante todo lo que te vende en espacio. Pero si no tienes un buen modelo pedagógico, de nada vale eso. Entonces, un trabajo que hemos hecho nosotros muy fuerte es en lo que llamamos currículo diferenciado. Currículo diferenciado y formación del maestro en estos temas. Desde el primer momento en que llegan a la escuela. Y el otro, y así lo vamos a hacer ahorita también en la preparatoria de la Secretaría, una buena selección del personal que va a trabajar en la escuela. Es decir, hay toda una serie de indicadores que tú dices que deben caracterizar un maestro que trabaja con alumnos de altas capacidades. Lo primero es que no se sienta que es de altas capacidades. Eso sería un grave error. Lo segundo, que tenga un ego normal y no un superego, porque eso también le haría mucho daño a los niños y al propio equipo. Y entonces ahí empezaría a haber una serie de variables que tomamos en cuenta. Primero, un gran corazón pedagógico, es decir, que le apasione enseñar. Martín es un ejemplo de eso, y Ana María y Adrián, desde que los conozco. Son grandes maestros. El gran maestro no tiene un salario de millonario. Tiene un salario de pasión, porque si a Adrián le pagaran por todo lo que ha hecho, no habría dinero, ni a Ana María ni a Martín. Ese es el primer indicador para nosotros. El segundo indicador que vemos es la capacidad que quiera de seguir creciendo, de seguir, que no tenga un techo su preparación. Yo he estudiado maestría, doctorado, ahorita estoy terminando en España, es decir, yo sigo estudiando toda mi vida. Me voy a morir estudiando, porque es la mejor manera de entregarle a los otros lo que está actualmente vigente. Si no, la mente envejece, no el cuerpo, la mente. Lo tercero, que es también muy valioso para nosotros, es la capacidad de tener, que tiene mucho Martín desde que lo conozco, creatividad empática. Esa capacidad de entrar al encuentro con el otro, de ser solidario, de ser humilde, de poder hacer equipo. Tengo 200 alumnos y no me han preguntado cuántos maestros tengo para 200 alumnos. Tengo 12 maestros. 12 maestros para 200 alumnos. Y no ocupo más. Pero son maestros con estas características. Me pasó alguna anécdota muy bonita, Verónica, ayer. Era el cierre de primaria. Fíjate, invito a un destacado maestro de arte a que esté en el cierre. Y se me ocurre, porque soy muy espontáneo, se me ocurre decirle, oye, tú que eres muy bueno en fotografía, ¿por qué no me ayudas tirándole una fotografía a mis niños y a mis maestros? Y me dice, maestro, usted no me invitó para eso, ¿eh? Usted me invitó para que yo esté en el presidio de unas palabras. Eso no lo diría un maestro de CEPAL. Entonces, ese es otro elemento importante del proyecto. Y el otro elemento, para mí sumamente valioso, que tengan un conocimiento del tema. Un conocimiento y un acercamiento al tema. Es decir, cuando la persona no conoce estos temas y entra a trabajar en estos temas sin un conocimiento, lejos de ayudar, perjudica. Lejos de ayudar, perjudica. Entonces, por ahí iría, eso ha sido mi desafío desde que inició este proyecto, y lo he ido trabajando como área de oportunidades. Y el otro desafío que he aprendido mucho es trabajar con los políticos y convertir la política en un arma para la educación. Es decir, en un arma para la educación y para los proyectos. Es decir, realmente puede ser una buena arma para la educación el acercamiento a los políticos desde un enfoque académico, no de politiquería. Y hacerles ver que se puede hacer buena política defendiendo la ciencia y defendiendo el talento. ¿Sí? Mira, que eso hace mucha falta en América Latina. Los políticos latinoamericanos le falta lectura y le falta defender la ciencia. Es decir, es una necesidad así que atraviesa toda América Latina impresionante.
Mira, Julián, no quiero darle la palabra todavía a Glenda sin que le cuente el cuento del profesor de música que viene, que el profesor de música que viene, que no trabaja en la escuela, sino que viene desde otra parte. Ah, esa es una historia muy bonita. Yo un día voy a escribirle, a ver si Adrián me ayuda a escribirla grabando las conversaciones. No, ahí está Iliana, que es experta en el tema. Excelente. Bueno, dése cuenta cuando empieza. La escuela de altas capacidades es una escuela imán. Para mí es una escuela imán de la gente que cree en estas cosas. Es decir, como era el diplomado de creatividad cuando yo lo empecé aquí en México. Entonces dése cuenta que empieza la escuela y de pronto un día llega a la escuela un profesor de música que viene de Colima. Él fue el director del coro del Vaticano para niños. Se había regresado a México. Y venía los fines de semana a trabajar aquí a la Orquesta Sinfónica del Teatro de Goya. Un teatro muy bonito con murales de Orozco. Y me dice, maestro, yo quiero formarle un coro con los niños de la escuela. Y ese maestro lleva 3 años trabajando conmigo y solamente yo le pago los viáticos de sus camiones. Él viene porque quiere aportarle a la escuela. ¿Sí? Esas son las cosas que te enamoran de este tipo de proyectos. ¿Sí? Te enamoran y que hay que escribirla. ¿Sí? O que tengo guardia de seguridad en la escuela y ahorita están sembrando los jardines rosales. Cosas así que pasan que son bien bonitas, son muy interesantes. Porque creo que el mayor recurso que tiene la escuela de talento es la creatividad. La creatividad es algo tan maravilloso. Es como una semilla que se dispersa, ¿sí? Y de esa semilla surgen muchos árboles y muchos frutos. No, entonces, pero no me vayas a estar agarrando la metáfora. No vayas a estar agarrando la metáfora de la semilla, que esa metáfora es de Dani, ¿verdad, Verónica? Esa metáfora la usó Dani ayer. No. ¿Qué vas a hacer, chico? Qué bárbaro. Este muchacho sí es abusador. Le va a quitar la metáfora de la semilla. Fíjate que en Colombia hay un proyecto muy bonito, Verón, que se llama Semillero de Talentos. Es un proyecto que yo conocí hace años atrás, que todavía sigue muy bonito, que toman a los muchachitos de preescolar y lo acompañan hasta la universidad y la apoyan en la universidad. Entonces también trae esa metáfora de la semilla en este sentido. Adelante, Glenda. Hola, Julián, ¿cómo estás? Hola, muy bien, qué gusto conocerte, Julián. Bueno, estoy sorprendida, conmovida. Y yo soy educadora de profesión, así que bueno, me resuena totalmente todo lo que has dicho. He dado clases de preescolar hasta la universidad y bueno, creo totalmente en que la educación es definitivamente el método, el camino, la vía, el plan de desarrollo de cualquier país. Estoy convencida de eso como ciudadana y como educadora. Me encanta cómo resaltas el tema del trabajo emocional, porque bueno, yo soy la gerente académica de una escuela de negocios en línea, en donde tengo una serie de niños genios aquí trabajando conmigo, de estos chamos transmillennials, que ya no sé ni qué son, entre 18 y 21 años, y cada vez que me siento a hablar con ellos, siento que no he estudiado nada en la vida, o sea, siento que estoy en cero de lo impresionantemente rápido que funcionan sus cerebros, de cómo miran la vida, de cómo se aproximan al mundo, y siempre es extremadamente enriquecedor. Me hace mucha ilusión que cuando tú dices que en todas partes del mundo hay una ley que debería haber una escuela así, bueno, yo creo que aquí en mi país se la saltaron. Eso no existe aquí. Sería tan maravilloso que eso se pudiera replicar porque, bueno, no voy a entrar en detalles políticos ni que empañen el momento que estamos viviendo ahorita con tu maravillosa exposición en relación a la educación que vivimos en Venezuela y cómo la figura del maestro ha sido denigrada a un nivel que de verdad da tristeza, ¿no? Y me hace mucha ilusión que ustedes estén haciendo un proyecto tan maravilloso en el cual lo que tú cuentas de ese maestro que va a dar clases sin cobrar es porque habla definitivamente del creer en un proyecto como ese. Yo tuve un amigo, uno de mis mejores amigos, fue diagnosticado con un IQ muy alto
y él siempre sufrió mucho porque, claro, nunca encajó. Y le pasaba eso que tú dices, lo mandaban a la dirección, se quedaba dormido, sufrió mucho hasta que por fin consiguió en la universidad poder a prueba su nivel que tenía, ¿no? Bueno, me quedo a tu servicio, Julián, de qué cosa pudiera hacer yo desde aquí para apoyar ese proyecto. Me parece una cosa súper maravillosa. Ojalá en Venezuela muy pronto podamos entender que la educación es la vía y podamos hacer cosas tan bellas como la que tú estás haciendo allá. Así que te celebro. Muchísimas gracias por contarnos Pues eso, mira, porque a mí me llena de esperanza. Yo quiero decirte que me has conmovido, ¿sí? Quiero decirte que estuve preso en Venezuela por algo tan tonto que era ir a visitar la casa de Simón Bolívar. Estuve preso 24 horas. Entonces, en un congreso que inauguraba con un libro mío que se llama Rompiendo Candado Mental, imagínate cómo me sentí en la inauguración, que me pusieron un espía ahí del gobierno grabándome todo el tiempo. Fue una experiencia que algún día te contaré. Quiero decirte que los cubanos que han estado muy presentes en Venezuela no son todos los cubanos así como muchos los que han vivido ahí con ustedes, y que hay muchos cubanos en el mundo y en mi propio país que se identifican con tu dolor y con el deseo de libertad. No en vano vivo en México, ¿sí? Y que no dejo de soñar con una Venezuela libre y una Cuba libre. Todo mi cariño y lo que yo pueda compartir contigo por esta vía y seguir creciendo. Tenemos que seguir soñando en que esos pueblos tienen que cambiar y que Dios a nosotros, a diferencia de Celia Cruz, que no se le dio la posibilidad, veamos ese cambio. Yo llevo 25 años que no voy a Cuba, 25 años. Y no voy a Cuba porque yo no avalo ese gobierno que tiene en Cuba. No fue el inicio de mi vida en Cuba. No fue el inicio de mi vida en Cuba. Cambió mucho a lo largo del tiempo. Bueno, Julián, pero para descargo de la emocionalidad de Glenda, le puedo decir a Glenda que Venezuela exportó los modelos educativos que hoy favorecen el desarrollo del talento. Por ejemplo, yo vivo en el estado de Maryland. El estado de Maryland, el modelo de estimulación precoz que se utiliza aquí en el estado de Maryland fue producido en Venezuela con el liderazgo de Luis Alberto Machado. Bueno, yo conocí a Antonio Machado en Cuba, a Luis Alberto. Luis Alberto lo conocí en la década de los 90. Él creó el Ministerio de Inteligencia en Venezuela. Así es. Sí, fíjate, toda una eminencia el señor. Fíjate sí, qué interesante que el modelo de educación de Sudáfrica, el modelo de educación de Bélgica, el modelo de educación incluso del Tecnológico de Monterrey, mucho del trabajo que se hizo ahí de desarrollo de habilidades de pensamiento es producido en Venezuela. Y por si acaso, Anita Cepeda y yo hemos vivido en escuelas venezolanas de las regiones, de las provincias, en el oriente de Venezuela, en el occidente de Venezuela, aplicación de modelos de múltiples inteligencias, de todo lo que se hizo de Luis Alberto Machado todavía sigue vigente, solamente que está como opacado por la cantidad de cosas malas que pasan alrededor. Pero quédate tranquila, que la verdad siempre florece, así pase mucho tiempo. Doy la última intervención con Richard Mogollón. Richard. A la una. Es que me levantó la mano. Hola, Richard. Parece que su señal creo no que está. trae problema de conectividad. Que tenga problemas. Okay, aquí estoy. ¿Me escucha bien? Ahora sí. Casi te escucho. Si me hablas con el alma o me escribes mejor, porque creo que tu señal no está funcionando.
aprovecho para decirte, Julián, que no tenemos ninguna divergencia. De hecho, fíjate, me hiciste recordar a Ruben Feuerstein, ese magnífico educador israelí, cuando él dice que un niño puede desarrollar su máximo potencial si cuenta con 3 elementos. La filosofía correcta, la técnica correcta, en el contexto correcto. Por lo tanto, a lo que nos referimos siempre es que sin la filosofía correcta, el contexto correcto no funciona. Tú puedes tener un sitio que tenga, bueno, las instalaciones de la Universidad de Harvard, pues, que son el sueño de una noche de verano porque tienen apenas 57.000 millones de dólares de presupuesto. Cuando yo digo esa cifra, a mí me asusta. O sea, piensa que el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, tiene 5.000 millones de dólares de presupuesto. Y es el mejor centro de investigaciones en matemáticas en el mundo y de ingeniería. Imagínate Harvard, tiene 57.000 millones de dólares. Entonces, claro, Howard Gardner se puede dar el lujo de tener 200 PhD estudiando inteligencia, investigando sobre inteligencia. Entonces, yo aplaudo tu trabajo porque quiere decir que tú has logrado, con el apoyo de toda esta gente que has mencionado, desarrollar una iniciativa que puede servirle de ejemplo a otros lugares de México, a otros lugares de América Latina y, ¿por qué no, del mundo? De hecho, tengo entendido que ya tienes acuerdos de intercambio con otros países. ¿Puedes mencionarlo? Sí, fíjate que antes de mencionar eso, me quedé pensando ahorita en Vygotsky y en un libro maravilloso que tiene él que se llama Defectología. Es un libro de tomo 5 de la obra de Vygotsky. Y tiene una frase muy bonita que dice: solo lo difícil es estimulante. Y creo que, creo que en Latinoamérica lo difícil se convierte en estimulante para los maestros y tiene un gran mérito, porque Latinoamérica no es Estados Unidos. Las condiciones son muy diferentes. Entonces, cuando tú ves a Verónica con su proyecto al norte del país, o ves a Julián, o ves a un proyecto en Chile de talento matemático, con condiciones a veces muy adversas, tú dices, no, esto tiene un gran mérito porque con poco se hace mucho. Yo creo que esa es una de las cosas que hay que aplaudir en Latinoamérica, ¿sí? Y sobre todo en maestros latinoamericanos, que desgraciadamente por las cuestiones que sean históricas, políticas, ha sido un maestro con unas condiciones para trabajar muy diferentes a los países desarrollados. Y yo siempre he dicho que, por ejemplo, en el modelo de CEPAS, este nunca te lo he mencionado, el modelo de CEPAS se basa mucho en la escuela rural mexicana. Y en la escuela rural mexicana, en el aprendizaje multinivel, un maestro que tiene alumnos de diferentes grados, que son poquitos maestros y que hacen mucho, porque yo he sido muy bendecido por Dios y he recorrido todo México. Yo conozco más México que todo mi país y me he encontrado los mejores maestros mexicanos en los lugares más humildes, en las sierras, en los ranchos, porque la misma necesidad les obliga a ser más creativos. Entonces, igual lo he visto en mis capacitadores. Yo tengo una experiencia muy bonita hace años atrás con una gran capacitadora española, se llama Marga López. Ella... tiene nombre de artista. Tiene nombre de artista, Marga López. Marga Íñiguez. Marga López es una artista, creo que de origen cubano. Que es correcto. Marga Íñiguez, perdóname. Marga Íñiguez. Marga Íñiguez, date cuenta, le invito a mi diplomado y todos mis maestros de diplomado me pedían un proyector, me pedían el pizarrón interactivo, traían una planeación de muchas actividades. Y yo le digo a Marga cuando llega el curso, eran 40 horas, Marga, ¿y no quieres proyector, no quieres equipo de sonido, no tienes una planeación? ¿Y cómo vas a hacer tu curso? Dice, con mi persona, yo soy el mejor recurso para mis maestros, para mis alumnos. Oye, dio un curso de 40 horas que he aprendido más que 5 cursos que he dado en un año. Ana María y yo tuvimos la ocasión de conocer
bueno, yo la había conocido, creo que Ana María la conoció por mí, a Giselle Barré. Ah, también. Giselle Barré, que tiene un libro extraordinario que se llama Pedagogía de la Situación. Sí. Pedagogía de la situación. Y ella, delante de mí, agarró un Kleenex, y dio la clase de 2 horas con un Kleenex. O sea, después de eso yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que yo no necesito aparato alguno, lo que necesito es gente? Bueno, llegamos a la hora de finalizar esta sesión. Sí. No progresará un pueblo si no es por el bienestar de su gente. Y la gente no puede progresar si no cuenta con los medios. Yo me siento honrado de haber hecho patria, habiendo tenido una conversación contigo, Julián, el día de hoy. Yo me siento feliz. Estaba bien preocupado de estar en tu hora en esta reunión, porque tuve una reunión que no terminaba, porque te quiero muchísimo, te admiro muchísimo y no sabes el gusto que me da que exista este proyecto ahorita y que se multiplique como los panes. El banquete ya está servido. Es el momento en que nos sumemos más a este proyecto que tú estás desarrollando tan noble y que va a ser muy beneficioso para todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Detengo la transmisión para despedirnos.